Buenos días. Egunon, ministra. Bueno, hace 2 meses que se aprobó la reforma laboral, una reforma que, viene a cuento recordarlo, en este momento dejó pendientes cuestiones graves que todavía deben abordarse y que deben solucionarse. Pero bueno, hoy no estamos aquí para hablar de esto y hablamos de un Real Decreto Ley con medidas para un sector determinado. Un Real Decreto Ley cuyo origen también está en el olvido de un sector que continuamente queda relegado y que queda postergado. Porque la reforma laboral vino a eliminar el contrato temporal por obra y servicio como uno de los contratos de duración determinada admitidos por la legislación, y este cambio normativo, beneficioso en líneas generales para acabar con la temporalidad, fue un cambio que dejó en la cuneta a un sector específico al que la nueva normativa colocaba en una situación insostenible. Se trata del sector artístico, caracterizado laboralmente por la intermitencia, como se ha dicho aquí, este concepto traído del ordenamiento francés, y ojalá se copiaran más cuestiones del modelo francés en el terreno artístico. Este concepto de la intermitencia, que es la característica estructural de este sector, la pluralidad de empleos, la existencia de diferentes fases de ideación de proyectos, de preparación, de ejecución, pues que son fases determinantes y además que definen al sector. Por lo tanto, es una naturaleza inherente a la propia actividad que la diferencia enormemente de otras actividades laborales, y en este sentido la eliminación del contrato de obra y servicio, que se utiliza prácticamente en el 100% de los casos para contrataciones artísticas, era uno de los déficits que teníamos ahora mismo y que había que arreglar tras la reforma laboral. Y también el recargo en las contrataciones para menos de 30 días era un segundo factor importante también que se había quedado en el cajón del olvido. Porque se hicieron algunas excepciones, como las que afectaban a las trabajadoras y trabajadores del hogar, pero al sector artístico no se le tuvo en cuenta en ese momento. Un sector donde la mayoría de las contrataciones son inferiores a 30 días por su propia naturaleza, así que un recargo de la seguridad social en este campo no solo es carente de sentido, sino a todas luces es contraproducente. Bien, este Real Decreto Ley viene a solucionar estas dos cuestiones tan relevantes y además crea una nueva figura positiva, que es la del contrato laboral artístico de duración determinada, una nueva fórmula de relación laboral en la que, como se ha dicho, se incluye también a los técnicos y a los auxiliares. También esto es positivo, porque había que modificar ese viejo concepto del artista en espectáculo público, que con este Real Decreto ya no define únicamente a quien actúa encima de un escenario, sino que incluye a esas actividades que están detrás y en torno a los escenarios, incorporando así al personal técnico y al auxiliar, es decir, quien crea la obra, quien diseña el escenario, quien lo ilumina, quien escribe la música y quien la interpreta, quien escribe un cuento y quien lo ilustra, quien recita un poema, quien baila, quien representa una obra, todo ese gran ejército visible e invisible que sostiene y gestiona el resultado final. Todas esas personas que son indispensables para disfrutar de una ópera, de una obra de teatro, de un concierto, porque sin todas ellas no sería posible y ni tan siquiera sería imaginable. El tomar en cuenta todo este mundo oculto de técnicos y auxiliares era necesario y por esto también este Real Decreto Ley es positivo, aunque el texto, es cierto, tiene un punto débil que en algún momento debería clarificarse para evitar interpretaciones difusas sobre qué medidas afectan a los artistas y qué medidas afectan a los técnicos, porque determinadas condiciones que se establecen tienen sentido de aplicación en los técnicos y no, sin embargo, a los artistas. Y esto convendría aclararlo. Supongo que se puede hacer y es factible de hacerlo. En este mismo sentido, se ha incluido también la cotización superreducida para los autónomos y los artistas con bajos ingresos, aunque en el fondo lo que establece el texto no deja de ser más que un anuncio, porque no se fija ni siquiera los requisitos y lo remite a un desarrollo posterior, que es cierto, un desarrollo que debe hacerse, así se dice en el texto. Se establece además la fórmula,
pero hay que remarcar que debe hacerse y debe hacerse esto sin olvidar que el trabajo artístico es intermitente y que las soluciones se deben arbitrar conforme a esa característica. Por ello, consideramos que, de la misma forma que el artista tiene una especificidad en el régimen de la Seguridad Social, debería tenerla también en el régimen de autónomos. Bueno, en resumen, además de estas medidas, hay otras de las que ya ha hablado la ministra, todas positivas en nuestra opinión, y votaremos a favor de este Real Decreto Ley porque, además de todo esto, es un paso necesario para corregir deficiencias imperiosas y urgentes. Es un comienzo para empezar a resolver los problemas que atenazan al sector artístico, porque hay que seguir avanzando en medidas para asegurar que este sector pueda vivir en condiciones dignas. Hay que avanzar efectivamente en el desarrollo del Estatuto del Artista, teniendo siempre en cuenta que hablamos de cultura y teniendo presente algo que muchas veces se descuida desde la Administración. Es algo tan básico. Aquí se ha hablado de razón de Estado, la cultura. Bueno, yo iría a algo muchísimo más básico y quizá más prosaico, si se quiere. Pero es algo tan básico como que la cultura, y dentro de la cultura las artes escénicas son un baluarte fundamental, debe concebirse como un servicio público, también en las inversiones que se realizan. Y en ese apartado también el sector artístico, creadores, intérpretes y técnicos sufren el olvido constante. Si concebimos la cultura como un bien esencial, debemos considerarla también como un servicio público y, en consecuencia, debe ser contemplada como tal. Y, en fin, que tampoco esto caiga en el olvido. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Aizpurúa.